Libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 14. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Todopoderoso. Tenme presente en tu vida y vive rectamente. Yo haré una alianza contigo y multiplicaré tu descendencia inmensamente. Entonces Abraham cayó rostro en tierra mientras Dios continuaba diciendo: Mira, esta es la alianza que yo hago contigo. Tú serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre de ahora en adelante será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti surgirán naciones y reyes. Establezco mi alianza contigo y después de ti, con todas las generaciones que desciendan de ti. Será una alianza perpetua. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. A ti y a los descendientes que te sucedan, os daré en posesión perpetua la tierra que ahora recorres como inmigrante, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Y Dios añadió: Tú y tus descendientes, de generación en generación, habréis de guardar mi alianza. Esta será la señal de la alianza que establezco con vosotros y con tu descendencia, y que deberéis cumplir. Circuncidad a todos vuestros varones. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi alianza con vosotros. De generación en generación, todos vuestros varones serán circuncidados a los 8 días de nacer. También los esclavos nacidos en casa, o comprados por dinero, o cualquier extranjero que no sea de vuestra raza. Todos sin excepción, tanto el esclavo nacido en casa como el comprado por dinero, deberán ser circuncidados. Así mi alianza estará marcada en vuestra carne como una alianza perpetua. Pero el varón incircunciso, a quien no se haya cortado la carne de su prepucio, será extirpado del pueblo, porque habrá quebrantado mi alianza. Libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 15 al 27. Dijo Dios a Abraham: A Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré, y ella te dará un hijo. La bendeciré y será madre de naciones. De ella saldrán reyes de pueblos. Cayó Abraham rostro en tierra y se puso a reír pensando para sí: ¿Cómo va un centenario a engendrar un hijo y Sara a dar a luz a los 90? Entonces Abraham dijo a Dios: Me contento con que Ismael viva bajo tu protección. Y Dios le replicó: Te digo que Sara te dará un hijo al que llamarás Isaac. Con él y con sus descendientes mantendré perpetuamente mi alianza. En cuanto a Ismael, he escuchado tu petición y voy a bendecirlo. Lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza será con Isaac, el hijo que te dará Sara dentro de un año por estas fechas. Cuando Dios acabó de hablar con Abraham, ascendió alejándose de su lado. Aquel mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones que estaban a su servicio, tanto los que habían nacido en su casa como los que habían comprado, y circuncidó la carne de sus prepucios tal como Dios le había ordenado. Abraham tenía 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y fueron circuncidados con él todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los que fueron comprados a extranjeros. Libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 15.
Apretaba el calor y estaba Abraham sentado a la entrada de su tienda, cuando se le apareció el Señor en el encinar de Mambré. Al alzar la vista vio a 3 hombres de pie frente a él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y, postrándose en tierra, dijo: «Señor mío, será para mí un honor que aceptes la hospitalidad que este siervo tuyo te ofrece. Que os traigan un poco de agua para lavar vuestros pies, y luego podréis descansar bajo el árbol. Ya que me habéis honrado con vuestra visita, permitidme que vaya a buscar algo de comer, para que repongáis fuerzas antes de seguir vuestro camino». Ellos respondieron: «Bien, haz lo que dices». Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Rápido, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas». Después Abraham fue corriendo a la vacada, tomó un becerro tierno y cebado y se lo dio a su sirviente, que a toda prisa se puso a prepararlo. Cuando el becerro ya estuvo a punto, se lo sirvió acompañado de leche y requesón. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Abraham respondió: «Ahí, en la tienda». Uno de ellos le dijo: «El año próximo volveré sin falta a visitarte, y para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo». Mientras tanto, Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara ya eran ancianos, entrados en años, y Sara ya no tenía sus periodos menstruales. Por eso Sara no pudo contener la risa al pensar en sus adentros: «¿Ahora que ya estoy seca voy a tener placer con un marido tan viejo?». Pero el Señor dijo a Abraham: «¿Cómo es que Sara se ha reído pensando que una mujer tan anciana no puede dar a luz? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene, por estas fechas, volveré a visitarte, y Sara habrá tenido un hijo». Sara tuvo miedo y lo negó diciendo: «Yo no me he reído». Pero el Señor le replicó: «Sí que te has reído». Libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 16 al 33. Luego aquellos hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor se decía: «¿Dejaré que Abraham ignore lo que voy a hacer, toda vez que se ha de convertir en un pueblo grande y poderoso, hasta el punto de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a su descendencia a mantenerse en el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto, de modo que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham». Así que el Señor dijo a Abraham: «La denuncia contra Sodoma y Gomorra es tan seria y sus pecados tan graves que bajaré a ver si sus acciones se corresponden con la denuncia que contra ellas ha llegado a mí. Si es o no así, lo averiguaré». Los visitantes se fueron de allí y se encaminaron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie delante del Señor. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo: «¿De modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable? Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes. ¿Destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes junto con culpables y que tenga el mismo castigo el justo que el malvado. Lejos de ti. ¿El que juzga toda la tierra no va a hacer justicia?». El Señor le respondió: «Si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad». Replicó Abraham: «Ya sé que es un atrevimiento hablar así a mi Señor, yo que solo soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos 5? El Señor respondió: «No la destruiré si encuentro allí a 45 inocentes». Abraham volvió a insistir: «Supongamos que solo se encuentran 40. El Señor respondió: «No lo haré en atención a esos 40. Pero Abraham volvió a suplicar: «Que mi Señor no se enfade, si insisto. Supongamos que quizás no sean más que 30. El Señor respondió:
No lo haré si encuentro a 30 inocentes. Abraham siguió insistiendo. Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi señor. Supongamos que se encuentran 20. El señor respondió: por consideración a esos 20, no la destruiré. Y todavía insistió Abraham: que mi señor no se enfade si insisto por última vez. ¿Y si no son más que 10 los inocentes? El señor respondió: en atención a los 10, no la destruiré. Cuando acabó de hablar con Abraham, el señor se marchó y Abraham regresó a su tienda. Libro del Génesis, capítulo 19, versículos del 1 al 11. Al caer la tarde, los dos mensajeros llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos e inclinándose hasta el suelo les dijo: por favor, señores míos, venid a casa de vuestro siervo, para que paséis en ella la noche y os lavéis los pies. Mañana por la mañana podréis continuar vuestro camino. Pero ellos respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot insistió tanto que se fueron con él y entraron en su casa. Les preparó comida, coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los habitantes de la ciudad de Sodoma se agolparon alrededor de la casa. Jóvenes y ancianos, estaban allí todos sin excepción, y gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que han entrado esta noche en tu casa? Hazlos salir fuera para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y después de cerrarla detrás de sí, les dijo: hermanos míos, os ruego que no cometáis tal maldad. Tengo 2 hijas que aún son vírgenes. Voy a traéroslas para que hagáis con ellas lo que queráis, pero no les hagáis nada a estos hombres que están cobijados bajo mi techo. Pero ellos le contestaron: quítate de ahí, este individuo que ni siquiera es de aquí quiere ahora dárselas de juez, pues vamos a tratarte peor que a ellos. Y empujándolo violentamente, trataron de echar abajo la puerta. Pero los visitantes alargaron el brazo, metieron a Lot con ellos en la casa y cerraron la puerta. Y a toda aquella gente que estaba agolpada a la puerta de la casa dejaron ciega, desde el más joven al más anciano, de modo que no eran capaces de encontrar la puerta. Libro del Génesis, capítulo 19, versículos del 12 al 29. Los visitantes dijeron a Lot: ¿tienes más familiares aquí? Saca de este lugar a tus yernos, a tus hijos e hijas y a todos los familiares que tengas en esta ciudad, porque vamos a destruirla. La denuncia presentada ante el Señor contra ella es tan grave que el Señor nos envía a destruirla. Entonces Lot salió a avisar a sus futuros yernos, los que se habían de casar con sus hijas, y les dijo: salid de esta ciudad sin perder tiempo, porque el Señor va a destruirla. Pero los yernos pensaron que Lot lo decía en broma. Al amanecer los ángeles urgieron a Lot: deprisa, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, si no queréis ser aniquilados junto con la ciudad. Pero como Lot titubeaba, los mensajeros los agarraron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, y las sacaron fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo compasión de ellos. Y mientras los sacaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles les dijo: corre, ponte a salvo, no mires atrás, ni te detengas para nada en el valle, huye hacia las montañas, si no queréis morir. Pero Lot les dijo: eso no, por favor, Señor mío. Tú has protegido a este siervo tuyo y has mostrado tu gran misericordia, salvando mi vida, pero yo no puedo huir a las montañas porque me alcanzaría la desgracia y moriría.
Fíjate, por favor, en esa ciudad que está aquí cerca y déjame refugiarme en ella, pues es insignificante. ¿No es verdad que lo es? Déjame buscar refugio en ella para poner a salvo mi vida. El ángel le respondió: Está bien, acepto tu petición, no destruiré la ciudad de que me hablas, pero anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues allí. Por eso aquella ciudad se le dio el nombre de Zoar. Amanecía ya cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó estas ciudades y toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del campo. En cuanto a la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal por haber mirado hacia atrás. Abraham madrugó y volvió al lugar donde había estado hablando con el Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma y Gomorra y toda la región de la llanura, vio un humo que subía desde la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, arrasando las ciudades donde había vivido Lot, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Libro del Génesis, capítulo 19, versículos del 30 al 38. Después, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a la región montañosa y se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre se va haciendo viejo, y no han quedado hombres por esta región con quien podamos unirnos, como se hacen en todas partes. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, hasta que esté borracho, y luego nos acostaremos con él. Así tendremos descendencia de nuestro padre». Aquella misma noche, emborracharon a su padre con vino y la mayor se acostó con él, sin que el padre se diera cuenta de lo que pasó en toda la noche. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: «Yo ya me acosté anoche con mi padre. Esta noche volveremos a emborracharlo y te acuestas tú con él. Así las 2 tendremos hijos de nuestro padre». Aquella misma noche volvieron a emborrachar con vino a su padre y sin que él se diera cuenta también su hija menor se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, es el padre de los actuales moabitas, y la menor también tuvo un hijo, al que llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Libro del Génesis, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Desde allí Abraham se dirigió hacia la región del Negev, estableciéndose entre Cadés y Sur. Mientras vivió en Gerar, cuando Abraham hablaba de Sara, su mujer, decía que era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó que le trajeran a Sara. Pero aquella noche Abimelec tuvo un sueño en el que Dios le dijo: «Vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque ella es una mujer casada». Abimelec, que aún no se había acostado con ella, respondió: «Señor, ¿serás capaz de matar a un inocente? Fue él quien me dijo que era su hermana, y ella que él era su hermano. Lo hice de buena fe y actuando limpiamente». Dios le replicó en sueños: «Sí, ya sé que lo hiciste de buena fe. Por eso no permití que la tocaras, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en favor tuyo para que salves tu vida. Pero si no se la devuelves, ten por seguro que tú y los tuyos moriréis». Abimelec se levantó de madrugada y llamó a todos sus criados. Les contó confidencialmente lo que había soñado, y ellos se asustaron mucho. Después Abimelec llamó a Abraham y le dijo:
¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué mal te he causado yo para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Eso que me has hecho no se le hace a nadie. Y añadió, ¿qué te ha movido a actuar de este modo? Y Abraham contestó, yo pensé que en esta región nadie respetaría a Dios y que, por tanto, me matarían para quedarse con mi mujer. Aunque es cierto que ella es mi hermana. Es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y también es mi mujer. Cuando Dios me hizo andar errante lejos de la casa de mi padre, le pedí a ella que me hiciese el favor de decir a todos los sitios a donde llegásemos que yo era su hermano. Abimelec tomó entonces ovejas y vacas, criados y criadas, se los dio a Abraham y le devolvió también a Sara, su mujer, y le dijo, ahí tienes mi territorio, establécete donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, he dado a tu hermano 1000 siclos de plata, que servirán para defender tu buena fama ante todos los tuyos y restablecer tu reputación. Entonces Abraham oró a Dios que sanó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, para que de nuevo pudieran tener hijos, porque Dios, a causa de Sara, la mujer de Abraham, había hecho estériles a todas las mujeres en la casa de Abimelec. Libro del Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 7. El Señor, tal como había dicho, favoreció a Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y en la fecha predicha por Dios, le dio un hijo al viejo Abraham. Y el nombre que Abraham puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. A los 8 días de nacer, Abraham circuncidó a su hijo Isaac tal como Dios le había mandado. 100 años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho alegrarme, y todos los que sepan que he tenido un hijo, se alegrarán conmigo. Y añadió, ¿quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, yo le he dado un hijo a pesar de su vejez. Libro del Génesis, capítulo 21, versículos del 8 al 21. El niño creció y fue destetado. El día en que lo destetaron, Abraham ofreció un banquete. Un día, Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de la egipcia Agar jugaba con su hijo Isaac. Dijo entonces Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto le dolió mucho a Abraham, porque Ismael también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, porque la descendencia que llevará tu nombre será la de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es descendiente tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y anduvo sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, dejó al niño bajo un arbusto. Se alejó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, pues no quería verle morir. Sentada a distancia lloró amargamente. Dios escuchó al niño llorar, y desde el cielo el mensajero de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño que está ahí. Anda, vete a donde está el muchacho y agárralo con fuerza de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió a Agar los ojos y vio un pozo de agua. Enseguida fue allá, llenó el odre y dio de beber al niño. Dios protegió al niño y éste fue creciendo. Vivía en el desierto y era un buen tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una mujer egipcia.
Libro del Génesis, capítulo 21, versículos del 22 al 34. En aquel tiempo, Abimelec, acompañado de Picol, jefe de su ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Por tanto, júrame por Dios aquí mismo que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis parientes, sino que me tratarás a mí y al país que te ha acogido con la misma lealtad que yo te he mostrado. Abraham respondió: Te lo juro. Pero Abraham llamó la atención a Abimelec por causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelec se habían apropiado por la fuerza. Y Abimelec le dijo: No tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Yo no sabía nada de esto y tampoco tú me habías dicho nada. Entonces Abraham tomó algunas ovejas y vacas, se las dio a Abimelec, y los dos hicieron una alianza. Después Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelec le preguntó: ¿Para qué has apartado estas 7 corderas? Abraham le respondió: Para que estas 7 corderas que hoy te regalo sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esa razón, aquel lugar se llamó Berseba, pues allí los dos hicieron un juramento. Una vez sellada la alianza en Berseba, Abimelec, en compañía de Picol, el jefe de su ejército, regresó al país de los filisteos. Allí, en Berseba, Abraham plantó un tamarisco, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Durante mucho tiempo, Abraham habitó en el país de los filisteos. Libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 19. Después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó. «Abraham», respondió Abraham, «aquí estoy». Y Dios le dijo: «Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac. Dirígete a la región de Moriah y una vez allí, ofrécemelo en holocausto, en un monte que yo te indicaré». Al día siguiente, de madrugada, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y en compañía de 2 siervos y de Isaac, se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos: «Vosotros quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con vosotros». Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac, mientras él llevaba el cuchillo y el fuego. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: «Padre». Abraham respondió: «Dime, hijo mío». Y dijo Isaac: «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: «Hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto». Y continuaron caminando juntos. Una vez llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham erigió un altar, preparó la leña, y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pero cuando Abraham alargó la mano para tomar el cuchillo con el que degollara a su hijo, el mensajero del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham!». Él respondió: «Aquí estoy». El mensajero le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que obedeces a Dios y ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en sustitución de su hijo. A ese lugar Abraham le puso el nombre de «El Señor proveerá». Y por eso hasta el día de hoy se dice: «Es el monte donde el Señor provee». El mensajero del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y puesto que me has obedecido,
todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Después Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y partieron juntos hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 20 al 24. Algún tiempo más tarde, Abraham recibió la noticia de que su hermano Nahor también había tenido hijos de Milcá. Su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Buz y luego Camuel, padre de Aram. Después siguieron Quesed, Hazó, Pildas, Idlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos que Milcá dio a Nahor, hermano de Abraham. Además, Nahor también tuvo hijos con una concubina suya llamada Reumá. Ellos fueron Tebaj, Gahán, Ahaz y Maacá. Libro del Génesis, capítulo 23, versículos del 1 al 20. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar a su mujer y a hacer duelo por ella. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a proponer a los hititas lo siguiente: aunque soy un forastero, un extranjero entre vosotros, vendedme una sepultura en propiedad dentro de vuestro territorio para poder enterrar a mi mujer difunta. Los hititas le respondieron: escúchanos, Señor, nosotros te consideramos un hombre distinguido por Dios. Sepulta a tu mujer difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que la entierres. Puesto en pie, Abraham hizo una reverencia ante los hititas, los pobladores del país, y les dijo: si es vuestra voluntad que entierre aquí a mi mujer difunta, os ruego que intercedáis por mí ante Efrón, el hijo de Sofar, para que me venda la cueva de Macpelá, que se encuentra en el extremo de su campo. Yo le pagaré lo que vale, y así tendré una sepultura en propiedad dentro de vuestro territorio. Como Efrón, el hitita, estaba allí, entre ellos, contestó Abraham delante de sus paisanos hititas y de todos los que estaban reunidos a la puerta de la ciudad: no, señor mío, escúchame bien, te regalo el campo y también la cueva que está en él. Mis paisanos son testigos de que yo te lo regalo. Entierra allí a tu difunta mujer. Pero Abraham hizo otra reverencia a los habitantes del lugar y, teniéndolos por testigos, dijo a Efrón: escúchame, por favor. Yo te pago el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi difunta mujer. A lo que Efrón respondió: escúchame, señor mío, ¿qué es para ti o para mí un terreno que vale 400 siclos de plata? Anda, entierra a tu difunta mujer. Abraham cerró el acuerdo con Efrón y le pagó el precio convenido en presencia de los hititas, 400 siclos de plata de uso corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpelá, frente a Mambré, junto a la cueva y todos los árboles frutales que estaban dentro de sus límites, pasaron a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigos a los hititas y a todos los que asistieron al trato en la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, los hititas cedieron a Abraham como sepultura en propiedad tanto el campo como la cueva ubicada en él.